A veces Dios simplemente no quiere responder. O a veces Dios no responde de la forma en la que quisiéramos. Y a veces eso nos termina frustrando. O muchas veces terminamos decepcionándonos de lo que Dios hace en nuestra vida. Yo sé que Dios es bueno, estoy convencida de que Dios es bueno. Pero hay momentos, seguramente tú también has tenido esos momentos donde has orado y seguramente no es lo que has pedido, sino lo que Dios ha permitido. Hoy día vamos a hablar acerca de qué pasa cuando Dios no responde como esperamos. Bienvenido. Yo siento que por mucho tiempo, desde que acepté a Cristo en mi corazón, hablé de Dios y con Dios a través de mi fortaleza. He tenido muchos privilegios, empezando porque he crecido con padre y madre, he crecido en una casa, no me ha faltado pan, no me ha faltado ropa, no he tenido problemas familiares en mi casa. Básicamente los problemas que yo he tenido son emocionales míos, personales, ¿no? De cosas que hacían que me sienta incompleta, pero muchas veces creo que a partir de esa fortaleza es que yo hablaba con Dios. Hasta que un día en mi casa mi padre cae enfermo y muere. En esa vulnerabilidad sentí como Dios me sostuvo en el aire. Es una cosa muy impresionante que yo personalmente no puedo explicar porque tal como dice la palabra, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que me dolió la muerte de mi padre, obviamente, entendí que era parte del plan de Dios para enseñarme de que no era solamente pedirle a Dios cuando estamos bien, sino también cuando estamos mal, cuando estamos heridos, cuando estamos rotos por dentro. Entonces es algo que yo tenía que experimentar. En medio de toda esa circunstancia yo me sentí enojada, me sentí confundida, estaba molesta con Dios, estaba decepcionada, estaba enojada con la iglesia, a pesar de que la iglesia siempre estuvo conmigo, siempre mis hermanas estuvieron ahí. Desde que mi papá estaba enfermo, ellos visitaban, nunca nos abandonaron y de verdad agradezco mucho a Dios por la iglesia que estuvo en ese momento. Pero yo me sentí enojada con Dios en ese momento, porque sentí un resentimiento que era como decirle a Dios: oye Dios, yo te sirvo desde que adolescente, te he entregado mi vida completa al servicio y no puede ser que en el momento más crucial de mi vida no hagas un milagro en la vida de mi padre. Y eso fue lo que yo le reclamé a Dios por muchos días. Pero cuando muere mi padre, es como un sacudón de Dios en mi vida que hizo que yo entendiera de que las cosas no son como queremos. Las cosas a veces son como Dios las permite. Y eso fue lo que yo tenía que aprender para poder escalar, para poder subir en el nivel espiritual. Creo que es algo que nadie te va a decir. O Dios sí responde, muchas veces responde, pero no responde como esperamos o como quisiéramos que respondiera. Entonces, Él a veces te va a decir que no, a veces te va a decir espera, o a veces va a generar un cambio interno en tu vida, o a veces te va a empezar a mostrar cosas que te van a ayudar a tomar decisiones diferentes a la que tú estabas decidido a tomar en un inicio. Pero el hecho de que Dios no hable no quiere decir que nos ha abandonado. Al contrario, está más presente esperando a que nosotros hagamos algo más. Entonces, yo entendí a través de esa circunstancia con mi padre de que el silencio de Dios no era ausencia, no era abandono, sino que Dios me estaba formando para algo más grande, que han tenido que pasar los años para que yo pueda entender verdaderamente qué es eso que Dios me estaba llamando a formar. Y hay un versículo poderosísimo en la Biblia que se llama en Isaías 55:8, ¿no? Donde dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, Dios no piensa igual que tú o igual que yo, pero Él conoce nuestros pensamientos, pero también Él sabe lo que va a pasar con nosotros más adelante. Entonces, es como esa ansia de querer saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y cuando pasa esto de mi papá, yo sentí mucha paz porque sabía que mi papá estaba en la presencia del Señor. Siento que el Espíritu Santo hablaba a mi vida en todo momento, en cada acción, diciéndome:
Ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, se acabó la incertidumbre, no más angustia. Tu papá está tranquilo, tu papá descansa y despertará cuando Cristo vuelva y lo podremos ver pronto. Pero había otra cosa que el Espíritu Santo me hizo recordar muchísimo, porque yo fui una adolescente complicada y ya les contaré mi testimonio más adelante. Pero me di cuenta de que cuando yo era adolescente quería hacerme mucho daño, quería atentar contra mi vida, quería lastimarme físicamente, hacerme daño en general. Pero bueno, eso será para otro video. El punto es que cuando pasa esto, yo recuerdo que estaban poniendo el féretro en la casa, estaban ordenando todo para el velorio. Aquí en Perú hacemos los velorios en nuestras casas, entonces mi papá estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo, y hubo un tiempo en el que me senté y estaba en modo automático, ¿ya? Yo estaba en modo automático, yo no estaba tranquila, ¿no? Tal vez estaba todavía en modo, esperemos, pasarán cositas, ¿no? Pero en medio de eso, el Espíritu Santo me dijo algo que hasta ahora yo uso mucho cuando alguien que amo o alguien que quiero pierde un ser querido, y es que esa persona ahora vive en ti. El Espíritu Santo me decía eso a mi corazón. El Espíritu Santo decía, tu papá ahora vive en ti, cuídate. Tu papá ahora vive en ti. No atentes contra ti, no quieras hacerte daño, no quieras hacer una locura de la que después puedas avergonzar a la memoria de tu padre. Entonces, cuando yo sentí eso, sorry por la bulla, entendí que mi cuerpo no era mío, mi cuerpo le pertenecía a alguien más, porque mi padre decía, este cuerpo no es mío, este cuerpo es prestado, ¿no? Y luego que mi padre, su sangre actualmente recorre en mis venas, corre en todo mi cuerpo, ¿no? Y es una continuidad sanguínea, yo tenía que cuidar mi templo. Y ahí fue donde Dios empezó verdaderamente a formarme a través del silencio, porque yo sé que si Dios hubiera hecho un milagro en mi vida o de repente hubiera salvado a mi padre del cáncer que tenía, gloria a Dios, porque la gloria y la honra siempre es para Él, pero era necesario que todo eso acontezca para que yo pueda entender partiendo del dolor, porque yo siempre fui, y lo digo, siempre fui una engreída de Dios. Siempre, Dios siempre me cuidó, Dios siempre me libró, Dios siempre estuvo conmigo, Dios nunca permitió que me faltara nada, Dios me permitió aprender muchas cosas, Dios de verdad me amaba y yo estaba tan agradecida y tan feliz, pero también era necesario que pruebe el dolor para ser formada. Y seguramente tal vez te ha pasado eso. Seguramente tú has perdido un ser querido, tal vez has perdido a una persona que amabas mucho. Y déjame decirte que si estás escuchando esto y sientes que tal vez Dios no ha respondido a tus oraciones, no estás fallando como cristiana. Al contrario, estás viviendo una fe de verdad. Estás viviendo la fe real. No la fe de redes sociales, no la fe de TikTok, donde las chicas se ponen súper lindas y leen su Biblia frente a cámaras. No. Estás viviendo una fe sin filtros, una fe verdadera. ¿Y por qué? Porque yo te animo a que te quedes y comentes si deseas o creo que seas parte de esto, pero si tú te identificas con lo que yo estoy contando, yo te animo a que me dejes un comentario contándome tu experiencia, porque yo seguimos creyendo, ¿no? Entonces, aunque esto duela, es terapéutico. Han pasado ya casi creo 6 años, 7, desde la muerte de mi papá, y yo solamente he visto la mano de Dios en mi vida en esos 7 años. Antes también, pero ahora puedo discernir cuando algo viene de Dios y algo no. Puedo entender muchas cosas, puedo adelantarme a ciertas cosas, en serio. Creo que es parte de la vida, ¿no? Muchas veces las cosas no salen como esperamos, pero salen como Dios quiere que salgan, por algo. Así que si tú estás orando por algo y de repente ese algo no se ha dado, o de repente simplemente hay un no de parte de Dios, no te sientas mal, no reniegues contra Dios. Muchas veces nos ponemos en plan berrinchoso de que no, que déjame, que no, y suéltame eso, porque yo quiero. Y nos ponemos como esos niños cuando no les quieres comprar su dulce en el supermercado y se tiran al piso y empiezan a hacer un montón de berrinche. Bueno, acá en Perú le llamamos berrinche, puede ser pataleta o lo que sea. Y Dios siempre nos va a estar mirando, ¿no? Pero Dios entiende
que somos a veces inmaduros espiritualmente para entender esas cosas. Entonces, sí, Dios no responde como queremos, pero siempre va a responder de la manera que necesitamos. Y esa es nuestra fortaleza. Aunque lo debas entender años después, como yo, que lo entendí 5, 6 años después. Entendí cada movimiento que Dios hizo en mi vida para que yo pueda estar aquí hablándote y diciéndote que nada está perdido, que no es el final. Al contrario, es el comienzo de algo increíble que va a hacer Dios en tu vida. Recuerdo mucho la vida de Jesús cuando tuvo que pasar por el desierto, como estuvo en ayuno, fue tentado, pasó por muchas cosas difíciles, estuvo solo en el desierto, pero era necesario que él pasara por eso para poder abrir su ministerio, para poder iniciar su ministerio. Quizá lo tuyo deba ser eso. Quizá estás en el proceso de formación de algo más grande, porque los propósitos de Dios siempre van a ser mejores que los tuyos y que los míos. Así que no te sientas mal, no sientas que se ha terminado, no sientas que has fracasado. Al contrario, algo nuevo y mucho mejor viene de parte de Dios para tu vida. Ya sabes, yo soy Shirley Basilio, bienvenido a Esforzada y Valiente Podcast. Te animo a que te suscribas, le des like al video, déjalo un comentario, cuéntame cómo ha sido tu experiencia con Dios y con el no de Dios. Y nos vemos en un próximo video. Ya sabes, nos vemos, bendiciones.